Alabado sea el Señor. Hosana al Rey de Reyes. Canta con júbilo. Hosana al Altísimo Señor del universo. Hosana. Mis amados hermanos, una vez más, bienvenidos a este momento donde meditamos un poco en la palabra del Señor. Y quisiera, sin perder más el tiempo, conducirnos directamente a la porción de este momento. En el capítulo número 11 de la carta a los Hebreos, encontramos un desglose de los héroes de la fe. Entre ellos encontramos a Moisés, de donde quisiera que leyéramos el versículo 24 en adelante. Y dice así, 11:24 de Hebreos: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y luego dice el verso 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. De hecho, hermanos, hemos considerado que solo el que tiene metas claras y bien definidas le encuentra sentido a la vida. Y no solo a la vida, sino al mismo sufrimiento. La última vez que hablábamos de la sierva Agar, que salió porque se sentía afligida, porque su señora Sara la afligía. Y eso ocasionó que la sierva Agar tomara una decisión de escapar de la casa de Sara y se fue. El único problema en ese punto es que Agar sale simplemente impulsada por el sentimiento del maltrato que posiblemente Sara le estaba haciendo. Pero el conflicto se hace porque Agar realmente no tiene una dirección para decir, bueno, salgo de aquí porque voy para allá. Sino que ella sale impulsada por la presión, por el horno, por el fuego que viene sobre ella a través de Sara. Cuando el ángel la encuentra, le hace dos preguntas: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella solamente tiene respuesta para una. Le dice: huyo de la casa de mi señora Sarai. Pero en la otra pregunta que el ángel le hace, se queda callada porque ella no tiene dirección, no sabe hacia dónde ir. Y cuando una persona no tiene clara la dirección hacia dónde va, es mejor que regrese de donde viene. Porque el desafío de lo que viene adelante, o sea, del sufrimiento, nadie lo va a poder aguantar, ni sufrir, ni padecer, si no tiene bien clara o bien claro los propósitos, las metas, la dirección de el por qué está sufriendo. De hecho, cuando el empleado va a trabajar, no importa si hay tráfico, no importa si está lloviendo, no importa si tiene que pasar muchas situaciones, aunque tenga lo que tenga, sueño, enfermo, lo que sea, mucha gente se esfuerza por ir a trabajar y eso es a consecuencia de la dirección que tienen. O sea, ellos saben que dependen de ese trabajo y por eso se esfuerzan. En la vida espiritual es igual. Dios nunca nos saca de un lugar
si primero no nos da dirección hacia dónde debemos de ir. En el caso de Moisés, primero Dios lo prepara antes de hacerlo caudillo. Y dentro de ese criterio de preparación aparecen estas cosas que aquí hemos leído. Hermano, cuando Moisés salió de Egipto con Israel, con el pueblo de Israel, realmente Moisés conocía el camino, porque él ya había estado allá. Y nadie puede llevar a alguien a donde no ha estado. Entonces Moisés ya conocía el camino, entonces él sabía por dónde tenía que conducirse. Entonces, pero note aquí en esto, leía todos estos versículos, estos 4 versículos, hermano, porque aquí aparece prácticamente el desarrollo de la fe de Moisés. Claro, aquí aparecen 4 versículos, pero esto hablamos de años de preparación. Pero notemos, por lo menos hay 6 cosas así claramente visibles en estos versículos que hablan acerca del desarrollo de Moisés, del desarrollo de la vida de él. Dice verso 24, por la fe, y eso es lo primero, porque sin fe es imposible caminar, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el lugar de salida, hermanos. Por la fe caminó. Entonces, por la fe Moisés, lo primero es la fe. Lo segundo que vamos a ver es la madurez, cuando dice hecho ya grande, no antes, sino hasta que creció, hecho ya grande. Él, y aquí viene lo tercero, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, o sea, por decisión propia, y no solamente rehusó llamarse príncipe de Egipto, sino que también escogió, dice, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Primero es la fe, luego la madurez, luego la negación voluntaria. Él rehúsa llamarse príncipe y escoge ser maltratado con el pueblo de Dios. O sea, de alguna manera para los demás esto era algo que no tenía sentido. Para Moisés sí. Para Moisés sí. Él está voluntariamente, hay una negación hacia las cosas de este mundo porque tiene un propósito. Entonces, lo cuarto que vamos a encontrar aquí es el discernimiento, porque dice el versículo 26 que teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, o sea, el sufrimiento de Cristo, que los tesoros de los egipcios. No solamente tiene fe, no solamente tiene madurez, no solamente tiene una negación voluntaria, sino que también tiene discernimiento, hermanos, de ver como mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y aquí llegamos a lo quinto. Tiene una visión definida. Dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y al final vamos a encontrar que estas 5 cosas van a conducir a Moisés a tener una estabilidad en la vida. O sea, dice el versículo 27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y esto nos habla de estabilidad. Y aquí podemos ver todo el desarrollo de la vida de Moisés, hermanos, y podemos entender por qué la vida de este hombre fue como fue. Detrás de cada historia de un hombre de Dios o de una mujer de Dios, siempre hay un proceso. O podríamos decirlo de otra manera, detrás de cada hombre de Dios siempre hay una historia de sufrimiento detrás de ellos. Eso no se puede evitar, mis amados hermanos, bajo ninguna circunstancia. Entonces, solo el que tiene metas bien definidas le encuentra sentido al sufrimiento que en esta tierra hay. Y déjame decirle, bueno, usted ya lo sabe, que en esta vida se sufre mucho. Una de las características más fundamentales de este mundo es el sufrimiento. Y eso es algo que está en todos los niveles y de todas formas. De hecho, en la vida cristiana, el sufrimiento tiene un valor muy importante, porque es ese sufrimiento el que nos lleva a cada vez a un nivel más elevado. Parece extraño lo que le voy a decir y esto le podría afectar
a los hermanitos que les gusta pensar en el evangelio de la prosperidad solamente. Pero la verdad es que el sufrimiento es como lo que te catapulta a los niveles más altos. La dignidad es diferente a un título. Y quiero hablar esto. Cuando Pablo hablaba y le pedían a él títulos acerca de su ministerio, él lo que hacía era enseñar las marcas, los leñazos, los golpes, los azotes, todo el sufrimiento que él había aguantado por causa de la obra de Dios. Este es mi título. Estas son las marcas de Cristo en mí. Y eso, hermano, eso, el sufrimiento siempre está totalmente ligado a la dignidad. No quiero decirlo de esta manera, pero no hay dignidad sin sufrimiento. Una persona puede ser graduado de lo que sea, puede tener un título, pero si no tiene la experiencia, y la experiencia no se adquiere de otra forma. Mire, la experiencia de un médico es su dignidad, le da honor al título por la experiencia que tiene. Pero esa experiencia ha significado mucho sufrimiento, años de sufrimiento para alcanzar a tener, hermanos, una idea clara acerca de lo que es su profesión. ¿Sabe, hermano? Entonces, en este sentido, la vida espiritual, si usted lo quiere ver ahí, somos redimidos por Cristo, somos declarados santos delante de Dios, hermanos, o somos declarados santos en criterios de justicia por causa de Cristo. Pero la Biblia nos incita cada vez más a caminar hasta perfeccionar nuestro caminar, nuestro principio, nuestra fe. Y quería leerles algo, hermanos. O sea, el sufrimiento yo quisiera a veces dentro de la debilidad natural humana, yo quisiera decirle, hermanos, acepten a Cristo y ya no va a haber sufrimiento. Pero la verdad es que eso no es así. Note lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 14. Hechos 14, en el versículo número 21, dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Acuérdense que en estas ciudades Pablo había sufrido mucho. Entonces pasaron como confirmando, hermanos, a los hermanos. Y ahí dice, verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos. Hermanos, porque estos discípulos habían visto todo el sufrimiento que había venido sobre el apóstol. Entonces dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, o sea, en la dirección de la fe, que no se aparten, diciéndoles que es necesario. Muchas personas consideran y muchos predicadores consideran que no es necesario el sufrimiento. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones, y esto nadie lo puede evitar, entremos en el reino de Dios. El sufrimiento es parte de nuestra vida. Como Job decía, el hombre nació para el sufrimiento. Y la verdad es que es necesario en la vida cristiana el sufrimiento para que aprendamos a desarrollarnos de una manera maravillosa y con dignidad de la profesión o del llamamiento que hemos recibido. Es por eso que sufres, mi hermano. Es por eso que sufrimos todos los días, y hay sufrimientos con la familia, sufrimientos económicos, sufrimientos de todo tipo de pensamientos, tentaciones, situaciones, adversidades, un sinfín de cosas. Entonces Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermano, y esto no crea que es un tema aislado. Esto se nos vuelve a rectificar una y otra vez. Y una de esas veces que se vuelve a rectificar es en 2 de Timoteo, capítulo 3. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Dice
en el versículo número 10. Dice, pero tú has seguido, y note, habla de dirección, pero tú has seguido. ¿Qué es lo que has seguido? Bueno, mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, que la palabra longanimidad lo que significa es constancia en medio de las pruebas. Es lo que usted también conoce como perseverancia en medio de las aflicciones. Este era el camino, esta era la dirección de Pablo, que Pablo le estaba dando a su joven pastor Timoteo. Entonces, hermano, le dice, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, constancia en medio de las pruebas, amor, paciencia. Y luego dice el verso 11, persecuciones. Note, hermano, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, en las ciudades que mencionó anteriormente. Pero eran aflicciones tan terribles, serias, persecuciones que he sufrido, dice. Y oiga, y de todas me ha librado el Señor. Hermano, y cualquiera podría decir, qué vida la de Pablo, llena de sufrimiento, llena de angustia, llena de muchas cosas, pero luego dice que no solamente esta situación de sufrimiento ha sido para él, esto es también para nosotros. Fíjense el verso 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, en medio de este mundo contrario a Dios, deben de estar seguros de una cosa, dice el apóstol Pablo ahí, padecerán persecución. O sea, es inevitable el sufrimiento, inevitable, totalmente inevitable, hermano. Dentro, ya le dije, dentro de mi humana debilidad, muchas veces yo quisiera decirle, no va a sufrir, pero el sufrimiento es algo que lo vamos a llevar hasta que Dios logre terminar su obra en nosotros. El sufrimiento es un buen maestro, duele, mucho duele, pero nuestra naturaleza es tan dura, tan difícil, que solo el sufrimiento a veces puede calar nuestra vida y nos puede enseñar a ver las cosas de una manera diferente. Entonces, hermano, es inevitable para llegar a ser lo que Dios quiere, que seamos afligidos. Entonces es inevitable. En el capítulo 2, siempre de esta carta, en el versículo número 11, dice así, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, ¿con quién? Con Cristo. Entonces también viviremos con Él. Pero, y aquí viene algo más, hermano, dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. O sea, esta es la doctrina del apóstol Pablo. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Entonces, hermano, y luego dice más, y si le negaremos, Él también nos negará. Entonces, lo que a muchos cristianos no les gusta oír es simple y sencillamente la doctrina de Pablo, que dice que es necesario sufrir para reinar con Él. Y hermanos, y no está hablando de un sufrimiento de criterios o de problemas. Necesario es que pasemos muchas tribulaciones para que entremos de una manera tranquila al reino de Dios. Porque las tribulaciones y las angustias son los maestros que nos llevan a un nivel mucho más alto de dignidad. Hermanos, si alguien está trabajando y el jefe le dijo que hiciera tal cosa y él no lo hizo, cuando oye que el jefe va llegando, esta persona no haya que hacer, se incomoda, no haya que hacer, sabe que no lo ha hecho. Pero ¿qué de aquel que ya hizo lo que se le dijo que hiciera? No, ese llega el jefe y le dice, ¿ya lo hiciste? Y dice, sí, señor, ya aquí está hecho. Bueno, en la vida espiritual es igual. ¿Quieres entrar cómodamente al reino de Dios? Bueno, vas a tener que aprender a vivir y a ver las cosas como Dios las ve. Pero esto no se logra si no es a través del sufrimiento.
Y aunque a muchos no les guste escuchar esto, pero esta es la doctrina que el apóstol nos enseña. Entonces, hermano, el padecimiento determina nuestro aprendizaje. ¿Y sabe qué? Y hay un ejemplo que nos queda bien claro, y es el ejemplo de Cristo. Note, por favor, en el libro o en la carta a los Hebreos, en el tratado a los Hebreos capítulo 5, en el versículo 7, se nos dice, hermanos, de esta manera, 5:7 de Hebreos, dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y note, y aunque era hijo, y esto significa, y aunque tenía el título de ser hijo, pero fue por lo que padeció, por el sufrimiento, que aprendió la obediencia. Y es que es así como se aprende. Entonces, hermanos, la medida de la perfección definitivamente es a través del sufrimiento que es ocasionado cuando usted quiere obedecer a Dios. Verso 9: y habiendo sido perfeccionado, esta es la medida de la perfección, es el sufrimiento a través de la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No es extraño ver, porque después de todo este sufrimiento, y yo quiero decirle algo, hermano, mire, el sufrimiento, todo lo que ha sufrido usted, vale la pena hoy, y lo que vamos a sufrir valdrá la pena después. Esta es la forma. Entonces, los hombres de Dios, los grandes reyes que Dios va a formar para su eternidad, no son solamente personas que se acomodan a vivir una vida tranquila en donde no quieren tener problemas. Inclusive, hermanos, no le gusta que nadie los vea mal en las congregaciones, no le gusta sufrir con su familia, no le gusta sufrir con los hermanos. Entonces una persona acomodada en el evangelio, hermano, es una persona que va evitando el sufrimiento, y está bien si lo pudiéramos evitar a través de la misma palabra, y somos buenos para atesorar esa palabra. Pero la verdad es que nuestra naturaleza es bien difícil, hermano. ¿Cuántas veces nos aconsejan? Pero nosotros por consejos, y mucha gente por consejos no entiende. Tiene que llegarle la prueba. Pero después de que Cristo aprendió la obediencia, y a través del mismo sufrimiento que le produjo esa obediencia al Padre, hermano, ese sufrimiento de obediencia, no es extraño oír lo que pasó con Cristo cuando Él se perfeccionó a través del obedecer, pero eso le trajo sufrimiento. Entonces, pero no es extraño cuando nosotros vemos que Dios lo exaltó hasta lo último. Fue perfeccionado a través del mismo sufrimiento. Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice la palabra del Señor así. Dice la palabra de Dios. Filipenses 2, 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, cuando el Padre le dijo: te vas a despojar de esta tu gloria, Él dice que no escatimó. Él prefirió la obediencia, se despojó de toda su gloria y vino en forma de un pequeño óvulo fecundado. El Espíritu Santo lo tomó y lo metió en el vientre de una mujer para que naciera. O sea, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y oiga, y estando en la condición de hombre, hermano, lo que no nos gusta a nosotros, se humilló a sí mismo. ¿Y cómo se humilló? Bueno, haciéndose obediente.
y fue obediente hasta la muerte. ¿Se acuerda cuando él está orando en el huerto del Getsemaní y él dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, que no acontezca esto conmigo, si es posible? Pero luego apareció el ángel y el ángel le dio fortaleza, le hizo ver todo lo que, la bendición que iba a venir después de la muerte de él, y entonces él cobró fuerza y dijo: no se haga mi voluntad ni lo que yo quiero, sino tu voluntad. El sufrimiento por la obediencia. Entonces se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermano, la obediencia siempre representa el sufrimiento. Y después de esto, hoy encontramos a Cristo en los lugares más elevados. Por eso dice el verso 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, ¿y esto cómo? Bueno, la obediencia, el sufrimiento, ahí se perfeccionó. Y al Padre le agradó tanto esa perfección que Cristo, a pesar de su dolor, o sea, humanamente, porque era y es perfecto Dios, perfecto hombre también, entonces sentía todas las situaciones que los seres humanos pasamos. Por eso la Biblia dice que se puede compadecer de nosotros, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, hermano, literalmente el Padre lo exaltó, le agradó tanto que prefirió sufrir todo el sufrimiento con tal de obedecerle a él, que el Padre no le quedó ninguna duda de nada en cuanto a la obediencia de Cristo. Aunque acuérdese que Él es Dios, Él lo conoce todo, pero dentro del criterio que se nos da aquí es para que nosotros entendamos que el Padre se agradó profundamente de la obediencia de Cristo. Entonces le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se van a doblar todas las rodillas. Por eso es que no es extraño, hermanos, que en Apocalipsis capítulo 5 Cristo es lo más elevado en la eternidad. Apocalipsis 5, verso 11, dice la palabra del Señor. 5, 11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Oiga, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero. Esto lo decían en mano a gran voz, con voz de trueno. Dice: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Pero note que ahí dice el Cordero que fue inmolado, el Cordero sufriente, el que sufrió. Él es digno. Cristo no está, como decía Hebreos, en este trono solamente por el título de ser hijo. Él demostró ser digno de ese trono. Y usted y yo debemos de, como dice el apóstol Pablo, debemos de dar dignidad al llamamiento que se nos ha hecho. Hermano, Dios está trabajando en usted y está trabajando en mí y nos está llevando a un nivel más elevado, a un nivel mucho más elevado. Usted sabe que, bueno, de lo que estamos hablando es de la formación, de cómo Dios forma a sus reyes, de cómo Dios lleva a los hombres, a los espíritus de los justos, los lleva a los niveles más elevados de perfección. El ejemplo está en Cristo. Ahora, el Cordero es digno. No está por títulos, está por dignidad, porque es digno. No es por un título solamente, sino por dignidad. Él es digno, y hermano, es digno de
tomar el poder, tomar las riquezas, tomar la sabiduría, tomar la fortaleza, tomar la honra, tomar la gloria, tomar todo tipo de alabanza. Entonces todo este grado de dignidad está basado en la dirección que en un momento determinado a Cristo se le dio. ¿Y sabe cuál fue esa dirección? La que le mencionaba. Se le mostró, se le dijo, el Padre le dijo: quiero que vayas a morir a la tierra por todos estos pecadores, pero mira el resultado que va a haber con tu muerte. Y le enseñó. ¿Sabe? Dice Hebreos capítulo 12, versículo número 2. Hebreos 12, 2 dice, por eso dice: puesto los ojos en Jesús, que Él es nuestra meta. Él, Cristo, es nuestra meta. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, el que inicia y el que consuma nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, el Padre le mostró todo el bienestar que iba a haber a través de su muerte. Y dice que entonces cuando el Padre le mostró, le dio dirección: esto va a pasar, por esto necesito que sufras. Y entonces, hermano, dice que Él, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, la sufrió porque tenía dirección del por qué estaba sufriendo, menospreciando el oprobio. O sea, el sufrimiento lo menospreció. ¿Y sabe qué? Y ahora con dignidad se sienta a la diestra del trono de Dios. Y este ejemplo el apóstol lo utiliza para animarnos y para animar a los hermanos que en este momento estaban en persecución. Y nos anima a nosotros. Por eso dice el versículo 3: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse, mi hermano, no se canse hasta desmayar. Hermano, con todo respeto y amor le voy a decir esto. Yo quiero animarle, y el apóstol nos anima a través de estas palabras, pero literalmente le voy a decir una cosa: no importa al nivel donde usted ha llegado, no importa a dónde hemos llegado, solo le voy a decir esto: todavía falta. Note lo que dice el versículo 4: porque aún, le está diciendo el apóstol, no se desanimen con toda esta tribulación que han pasado y todo este sufrimiento. Acuérdense de Cristo, pongan su mirada en Cristo. Y acuérdense cómo Cristo, por el gozo que se le puso delante, la dirección que se le dio, la instrucción que se le dio, sufrió, menospreció el oprobio. Y ahora se sienta en el trono, a la diestra del trono de Dios. Entonces, hermano, dice: no se desanimen, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. El apóstol le dice: todavía falta, todavía falta. Hermano, quiero ir concluyendo, pero le voy a decir algo. Antes de sacarnos y antes de sacar a cualquiera, yo sé que en las iglesias hay personas que a veces no saben ni por qué están ahí, no saben. Pero Dios, dentro de su forma y dentro de su manera de hacer y de ver las cosas, Dios nunca saca a nadie de su tierra si primero no le da dirección, instrucción de qué es lo que quiere hacer y hacia dónde lo quiere llevar. Quiero leerle en en el libro de Génesis capítulo 12. Génesis 12. No se desanime, hermano. Al contrario, anímese con estas palabras. No se preocupe. Dios sabe cómo lleva nuestra vida. Pero dice capítulo 12, versículo 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra
y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hermano, qué bonitos o qué bonitas suenan las promesas de Dios. Y si estuviera usted aquí en la iglesia, yo le preguntaría, ¿están de acuerdo? Es que las promesas de Dios son maravillosas. Y mire, hermano, yo no sé, a Abraham se le está diciendo, haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será de bendición para muchos. Y suenan muy hermosas las promesas de Dios. Ahora, para que Abraham alcance esto, hay todo un proceso que él va a tener que pasar primero. ¿Sabe? Siempre detrás de estas promesas maravillosas, siempre hay un compromiso de sufrimiento. Eso no se puede evitar. Quiero finalizar con este versículo, Isaías 43. Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 43. Quiero leerle el versículo 1. Y dice, note, ahora así dice Jehová, note, dos cosas, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo. Dios nos creó y ahora a usted y a mí como iglesia nos va a formar. Oh Israel, luego dice, no temas. ¿Cómo nos va a formar? Por eso le dice él, no temas. Yo soy tu creador. Y todo el pueblo dice, amén. Yo soy tu formador. Y el pueblo se queda pensando, bueno, ¿qué quiso decir con eso? Entonces, lo que le está diciendo es que lo va a meter o va a permitir que su pueblo sea metido al horno de aflicción, que es donde se moldea el carácter, la vida y las capacidades del futuro rey. Hermano, dice, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Tenemos esta bendición maravillosa, le pertenecemos a Dios. Ahora, note, pero en ningún momento Él dice que estamos exentos al sufrimiento. En ningún momento el Señor dice, bueno, te voy a formar sin dolor. No se puede. Hermano, dice el versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Nunca promete Dios que no pasaremos por el agua. Nunca Dios promete que no pasaremos por las pruebas. Dios nunca promete que no pasaremos por el fuego. Lo que sí promete es que en medio de todo el sufrimiento que pudiéramos pasar, Él promete estar con nosotros todos los días. Amados hermanos, no le promete al pueblo, no pasarás. Aquí dice, cuando pases, es seguro que va a pasar. Cuando pases por las aguas, no te preocupes, casi vas a sentir como que las aguas te ahogan, pero dice, pero no te ahogarás. Y cuando pases por el fuego, sentirás como que el fuego te está destruyendo, dice, pero no te quemarás. Porque lo que Dios está haciendo a través de todo esto es formando un reino de reyes y sacerdotes para su gloria. Ánimo, mi hermano, ánimo. Que Dios me les bendiga a todos. Les amamos y les esperamos en la próxima vez. Bendito sea el Señor. Hosana al Rey de Reyes. Canta con júbilo. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo.
Señor.